Vamos a empezar. Vamos a hablar de una combinación de temas, economía, dinero y fútbol. ¿Usted pensaría que los resultados de nuestra selección influyen directamente en la bolsa de valores? ¿O bien que los malos resultados obtenidos por los españoles hacen que las principales empresas eléctricas de España se vean afectadas? Claro, son auspiciadores de la Roja Española. Vamos a hablar de estos temas, queremos saber qué pasa con nuestra economía, con las ganancias del fútbol y, ojo, también cuánto influyen las horas perdidas por los trabajadores a la hora de ver el Mundial. Nos acompaña Gonzalo Escobar, economista de la Universidad Andrés Bello. Gonzalo, muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, Gabriela, buenas tardes. Revisábamos cifras de lo que está ocurriendo en España. Empecemos por eso, las malas noticias para empresas como Movistar, Adidas, Cepa, Cruzcampo, las empresas que televisan también el Mundial, tuvieron pérdidas importantísimas por esta eliminación prematura de su selección. Principalmente la explicación que hay detrás de esas pérdidas se debe a una disminución en el consumo de ciertos tipos de bienes, principalmente lo que puede ser ropa deportiva, alimentación, medios de comunicación. Por lo tanto, eso tú lo ves reflejado en una menor demanda por ese tipo de bienes y por lo tanto arrastra a que supuestamente estas firmas van a presentar menores resultados, menores beneficios. Sí, también se habla de las pérdidas para las cadenas de televisión, sobre todo por concepto de publicidad y auspicios. Ahí también se van a producir pérdidas importantes porque estaba contemplado que la selección avanzara bastante más de lo que lo hizo en este Mundial. En cierta forma, el sistema de televisión español es bastante similar al chileno. Es decir, tiene televisiones abiertas que transmiten o transmitían ciertos partidos y el resto iba por televisión de pago. Por lo tanto, el gran golpe lo van a tener la televisión pública o la televisión abierta, principalmente por una menor importancia en los ingresos a través de publicidad. Y fíjate que solo un dato, los anuncios emitidos en España para la final del Mundial anterior iban entre los 150.000 y los 250.000 euros. En cierta medida, y ahora, si lo consideramos por diferencia horaria, estamos en horario prime. Para ellos, claro, los partidos eran a las 9, 10 de la noche. 9, 10 de la noche, por lo tanto el golpe va a ser bastante fuerte. Números rojos en la apuesta mundialista de las cadenas que estaban a cargo de la transmisión del Mundial, a ese nivel. Por el hecho de que los derechos de televisión son bastante caros. Ayer lo tirábamos un poquito a la talla y decíamos si es que Chile clasifica a segunda ronda y si Chile finalmente sale campeón de este Mundial, hasta la economía se va a ir al alza. ¿Podemos hablar de una declaración tan importante como esa? Uno podría estimar, en cierta medida, no estimar los beneficios que podría generar esa situación. Por un lado, tienes que tener en consideración la menor cantidad de horas trabajadas por el hecho de ver partidos de fútbol, en cierta forma. Pero eso se compensa principalmente por un mayor consumo en ciertos bienes. Y fíjate que este consumo en ciertos bienes hizo que las acciones de empresas como la CCU y Viña, Concha y Toro tuvieran un alza por lo menos de un 3,4%. Estamos hablando del mejor día de la bolsa en los últimos 9 meses. Y a pesar de que los días que juega Chile, el volumen de transacciones en la bolsa es bastante bajo. O sea, es impresionante lo que subieron estas acciones. Por expectativas de mayores ingresos que pueden ser transitorios. Por el periodo que dure Chile en el Mundial. Pero estamos hablando de compañías como CCU y Viña, Concha y Toro que tienen que ver directamente con el consumo de bebidas alcohólicas o no, producto de las celebraciones. En cierta medida esa es la relación que hay. Mayor consumo de ese tipo de bienes. Si estamos hablando de una situación de estas características que incluso es resaltado por Bloomberg en Estados Unidos, ¿de qué manera podemos esperar de que la cosa siga al alza en los próximos partidos si es que a Chile le sigue yendo bien? O sea, yo creo que a medida de que más adelante avance Chile, es decir, ya estamos en octavos de final, por lo menos ya tenemos, lo digo como hincha, ya tenemos asegurado 2 partidos más. Y con un máximo de 7 partidos en total. Por lo tanto, esto puede ir creciendo si es que Chile continúa avanzando después de octavos de final. Estamos pensando en empresas que se dedican al rubro de los alcoholes y del consumo de bebidas. Pero ¿qué pasa con otro tipo de empresas? ¿Qué pasa con los auspiciadores de las selecciones, por ejemplo? ¿Qué pasa con las cadenas de televisión que tienen avisadores también dentro de su parrilla informativa? En cierta medida, todo el mundo, por llamarlo de alguna forma, de auspiciadores, ya sea de la selección o de las cadenas de televisión, se van a ver beneficiados, principalmente por un mayor atractivo a consumir ese tipo de bienes. Se habla de que los chilenos están dispuestos a pagar más
que cualquier otro pueblo para que su selección salga campeón. ¿Esto en relación a todos los insumos relacionados con el Mundial? En cierta forma sí, es decir, tengo entendido que son 3 veces más. Es decir, estamos hablando en torno a 300 euros, estamos hablando de 250.000 pesos. Pero esto, ¿qué es lo que involucra ese gasto En adicional? cierta medida debería estar involucrado todo lo que conlleva ver un partido de fútbol fuera del estadio. Un asado, una comida, el cotillón, etcétera. Es decir, todo ese tipo de implementos es lo que estaría dispuesto a pagar. Gonzalo, y hay otro tema también. Hoy día en el diario La Segunda aparece una entrevista al presidente de la SOFOFA, Hernán von Mühlenbrock, que habla sobre las pérdidas en materia de productividad versus la productividad ganada por la alegría de los chilenos cuando se ve un partido de fútbol y este es ganado. Se habla de que las pérdidas por horas no trabajadas o por cada uno de los mundiales es de 400 millones de dólares, pero aún así es una cifra que tiene un contrapeso con la productividad que se puede alcanzar al día siguiente. Exacto. O sea, todo va en relación. En cierta forma, uno podría llegar a decir, tener un eslogan: trabajadores felices, mayor productividad. Por lo tanto, si uno asume o puedes asumir que pierdes cada 5 días, que es lo que está sucediendo ahora, 2-3 horas al día en producción, lo puedes compensar al día siguiente o los días siguientes con un mayor ritmo de productividad. ¿Podríamos tener algún tipo de injerencia en el IPC con el aumento de las ventas, producto de este consumo masivo pro mundial? Lo dudo, porque es un tema, es una variación estacional, no es algo permanente. Es decir, esto dura 4 o 5 semanas, son 35 días, por lo tanto, si hay efectos sobre la inflación va a ser puntual y sobre el mes de parte en junio y en menor medida en el mes de julio. Volviendo al tema de la productividad y los trabajadores, ¿por qué crees tú que hay empresas que todavía se niegan a la posibilidad de que sus empleados vean los partidos del Mundial? Yo creo que es más política de la empresa. No creo que vean el trasfondo del incremento o la variación en la productividad que esto trae asociado. ¿Y la recuperación de horas, producto de las horas perdidas? Es una alternativa que hay. Muchas empresas se programan, hacen una programación por el hecho de que determinados procesos productivos no los puedes cortar. O tienes ciertos compromisos de venta que los tienes que cumplir, por lo tanto te obliga en cierta medida a llevar a cabo ajustes en la jornada laboral. Pero esos ajustes dentro de la jornada laboral quizás deben ser percibidos por los trabajadores como un esfuerzo que pueda hacer el empleador para que de todas maneras puedan ver el partido, poner una televisión, una radio en la empresa, etcétera. En cierta forma va en esa dirección, es decir, compensamos con un extender la jornada laboral ciertos días a cambio de poder estar 2-3 horas viendo un partido de fútbol dentro de la misma empresa en determinados casos. Podríamos decir de que el fútbol no se queda solo en el fútbol y en términos generales a diversos sectores se les favorece que Chile le vaya bien en este mundial. En cierta medida uno podría indicar que el retail, o cierto grupo del retail se ve beneficiado con ¿Y el retail relacionándolo con qué tipo de productos principalmente? Alimentos, vestuario. La gente se compra ropa. En cierta forma es muy probable que la demanda por camisetas o por indumentaria asociada a la selección se esté incrementando en estos momentos. Sí, y ojo, que no solo en el retail, porque también hay algunas camisetas que se venden en otro tipo de mercados que también están agotadas, sobre todo la de los principales exponentes de esta selección. En términos accionarios, decíamos, SU y Conchatero tuvieron un alza de un 3,3 y un 3,4% respectivamente. ¿Podríamos seguir viendo este tipo de alzas importantes en la Bolsa de Santiago, sobre todo con este tipo de empresas? Son incrementos puntuales. Hoy día, si uno revisa un poco, ya retrocedieron el precio de las acciones, es principalmente la euforia del momento. Por lo tanto, no es un cambio que se va a perdurar a través del tiempo. Es decir, no es una variación que uno podría esperar que se va a mantener el resto del año. Por lo tanto, es muy probable que al término del Mundial el precio de la acción de este tipo de empresas vuelva a su trayectoria normal. Y para redondear y finalizar, Gonzalo, ¿podríamos ver también un alza en este tipo de productos, tanto en el retail, como tú decías, camisetas, accesorios de la selección, como también bebidas alcohólicas y no alcohólicas? Sí. Hay un efecto de una mayor demanda. Perfecto. Por lo tanto, eso se va a precio. Gonzalo, te agradecemos para entender un poquito más de este fútbol que no solo tiene repercusiones en lo deportivo, sino también en lo económico. Vale, gracias. Buenas noches. Y continuamos con el fútbol, pero esta vez con lo que está ocurriendo en Río de Janeiro. Usted ya lo sabe, nuestros equipos están desplegados